En cuanto a los gastos de operación, yo les ilustro una serie de gastos, podrían ser más, pero en esta pantalla considero que se ilustran muchísimos con su respectivo código. Vean ustedes que estos gastos operativos tienen un periodo, en este caso es enero del 2000, donde se hace una relación de los gastos ejecutados y lo presupuestado, donde se tenga una diferencia. Jóvenes, esta comparación de lo ejecutado con el presupuesto que se tiene, nosotros tenemos que llamarle un procedimiento analítico. Esto nos va a dar una evidencia importante para saber si estamos realmente administrando o teniendo un flujo de caja mal administrado. Es una auditoría de flujo de caja. Entonces, realmente los saldos en rojo nos van a evidenciar que existe una mala ejecución presupuestaria. Vean ustedes los listados. Tenemos gastos de sueldos y salarios, que quizás sea la cifra más representativa que viene ahí en pantalla, horas extras, cargas sociales, asociaciones solidaristas, aguinaldo, vacaciones, registros profesionales, beneficios de leyes de protección, atención a la junta directiva, comedor, cafetería, agasajos de empleados, entretenimiento de la selección de personal, seminarios, capacitación, electricidad, agua, seguros, fotocopias, etcétera, 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 incorporando incluso hasta viáticos, parqueos, kilometrajes, cuotas de asociados, anuncios y avisos, y algunos gastos muy particulares que vienen enlistados ahí como un ejemplo que les traje para que lo vean. Jóvenes, como estamos hablando de la partida de ingresos y gastos, como un todo dentro del estado financiero, quizá más importante, que es un estado financiero de corte, a cierre de periodo, 30 de septiembre o 31 de diciembre, dependiendo del giro de negocio de la empresa, y tratándose de que estamos haciendo una evaluación del estado de resultados o bien el estado de flujos de efectivo, tenemos algunos conceptos importantes que revisar, pensando en las NIAs que ustedes tienen que hacer referencia a esta auditoría de ingresos y gastos. Cuando hablamos de la NIA 505, hablamos de la NIA relacionada con confirmaciones externas. ¿Por qué se habla de esta NIA y se incluye en este contenido? La NIA de confirmaciones externas nos revela que es más confiable la evidencia que nosotros obtenemos de la información de las partes relacionadas con nuestro cliente a lo externo que la evidencia que obtenemos al interno de la empresa. Esto nos refleja estas confirmaciones externas. Por eso nosotros tenemos que estar haciendo confirmaciones externas, porque obviamente viene siendo información más confiable que la que nos revela la misma empresa. ¿Por qué la NIA 520? ¿Por qué procedimientos analíticos? Porque ustedes han visto durante toda esta presentación que hablamos de procedimientos analíticos pensando en comparaciones entre saldos, pensando entre comparaciones de resultados de pruebas de cumplimiento. Todas estas comparaciones se constituyen en procedimientos analíticos. ¿Por qué la NIA 540? ¿Por qué estimaciones acá? Porque recuerden que nosotros nos basamos en una estimación. ¿Qué es una estimación? Es una proyección no exacta de una cifra en un periodo determinado. ¿Quiénes de nosotros no realizamos estimaciones para decir, vamos a proyectar nuestro giro de negocio en los 4 próximos años? ¿En qué? En una ejecución presupuestaria. ¿En qué? En una proyección de ingresos. A eso le llamamos estados pro forma, son proyecciones a futuro. Y para eso utilizamos estimaciones contables. Nosotros incluso estimamos los gastos para un periodo dado. Nosotros estimamos los incobrables para un periodo dado. Nosotros estimamos las ventas para un periodo dado. Entonces, vean ustedes por qué estas NIAs están relacionadas con el tema que estamos tratando. Ahora bien, si pasamos al tema 4, para hacer un breve repaso de la videoconferencia que en paralelo ya ustedes tienen ahí en sus sistemas,
Hay un punto importantísimo que se trata de los hechos posteriores. ¿Qué consideramos nosotros hechos posteriores? Por ejemplo, en la realización de una auditoría de ingresos y gastos. Jóvenes, al hablar de hechos posteriores, podemos considerar dos periodos. Aquellos hechos relevantes que se presentan entre la fecha en que culminamos el trabajo de campo y la fecha de la presentación del dictamen. Entre esa fecha de culminación del trabajo de campo y la fecha de la presentación del dictamen, se pueden presentar muchos eventos o acontecimientos. Ese evento o acontecimiento que se presenta en esa fecha, si tiene importancia relativa para afectación de los estados financieros, lo vamos a considerar como un hecho posterior. ¿Posterior a qué? A la culminación del trabajo. Tenemos varias salidas nosotros como auditores. La primera es la siguiente: hacernos responsables hasta la fecha de cierre, hasta la fecha de corte, hasta la fecha de ejecución del trabajo de campo y basar nuestro dictamen, los resultados con esa fecha. Lo que pasa es que nos quedaría al descubierto el evento subsecuente que tuvo una afectación en los estados financieros. Pues lo primero es conversarlo con el cliente y decirle: señores, tenemos un hecho subsecuente que se presentó después de haber nosotros cerrado, de acuerdo a nuestro alcance, de acuerdo a nuestra presupuestación de tiempo, el trabajo. Ustedes pretenden que lo retomemos o que no lo retomemos. Precisamente ahí existe una diferencia de honorarios que tenemos que ajustar, pero si quieren que lo retomemos, nos haríamos responsables ya no hasta la fecha de corte, de cierre del trabajo, sino hasta la fecha del evento subsecuente. Si nos hacemos cargo hasta la fecha del evento subsecuente, tenemos que aplicar pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y procedimientos analíticos con base en el evento nuevo que estamos incorporando para ser tomado en cuenta en el dictamen y así basar nuestra opinión. Y la tercera opción o escenario que se nos puede presentar con los hechos subsecuentes es precisamente cuando hemos cerrado la auditoría de ingresos y gastos y se nos presenta un ingreso imprevisto después de la fecha de presentación del dictamen. Pues ahí la situación es más cómoda para nosotros los auditores, porque ya hemos presentado el dictamen a la gerencia, ya hemos presentado el dictamen al jerarca y entonces nos relajamos y ese evento subsecuente se va a retomar para la auditoría del próximo periodo contable. Entonces tenemos tres fechas determinantes: la fecha de culminación del trabajo de campo, la fecha en que sucede el evento, la fecha de la presentación del dictamen y eventualmente otra fecha después de la presentación del dictamen que podríamos tomarlo como un hecho subsecuente, como un hecho posterior, pero que no tiene ninguna afectación al dictamen que nos interesa durante este periodo. Así es que, jóvenes, consideren esas ideas para sus análisis dentro del contenido que viene en el libro y por supuesto en la NIA relacionada con hechos posteriores. Cuando hablamos de la NIA negocio en marcha, ¿qué tenemos que pensar? Negocio en marcha. ¿Por qué tocamos esta NIA en las auditorías, en estos temas? La NIA negocio en marcha es importantísima porque para que exista utilidad en una empresa se le dice que tiene que estar consolidada, al menos experimentando utilidades después del segundo periodo de giro de negocio. Es decir, el primer periodo contable podemos estar tablas. Decir, estar en equilibrio. ¿Qué es en equilibrio? Donde igualamos costos fijos, costos variables, igual utilidad. Después de ahí, necesariamente para que exista negocio en marcha, se tienen que experimentar utilidades. Es decir, que exista una mayor proporción de ingresos a los gastos y costos que hemos generado. Eso implica una garantía de negocio en marcha, una garantía razonable. ¿Por qué razonable? Porque negocio en marcha enfrenta riesgos asociados. Esos riesgos asociados lo vamos a llamar casos fortuitos o casos de fuerza mayor. Eventos relacionados
por eventos fortuitos y eventos relacionados con motivos de fuerza mayor. Los casos fortuitos son aquellos relacionados por el hombre. Un error contable, un error de registro, es un error ocasionado por un ser humano. Eso lo vamos a llamar un caso fortuito. Pero si es que una empresa incurre en gastos adicionales porque tuvo una fuga masiva de personal ocasionado por una inundación o por un terremoto, podríamos decir que son motivos de fuerza mayor, que ponen en riesgo el negocio en marcha. Tenemos en este país un país altamente sísmico que ha puesto en riesgo el negocio en marcha a varias empresas que ustedes ya conocen. Entonces, por eso el negocio en marcha es una niña que tenemos que tocar nosotros acá. Por ejemplo, si hacemos una mala ejecución presupuestaria con los gastos, estamos pensando en que estamos poniendo en riesgo el negocio en marcha de la empresa. ¿Por qué? Por un caso fortuito, por motivo humano. Cuando nosotros hablamos de la terminación de la auditoría y decimos que se tiene que hacer una revisión de los pasivos contingentes, implica necesariamente que cuando terminamos una auditoría, antes de llegar a emitir nuestro dictamen y pensar en pasivos contingentes, tenemos que pensar primero en la definición de pasivos contingentes. ¿Qué son pasivos contingentes? Son aquellos pasivos, son aquellas obligaciones que tenemos que enfrentar a futuro por hechos ocasionados en el presente o pasado, que tenemos una incertidumbre grandísima de pagar o no pagar. Es una obligación que no sabemos si tenemos que pagarla o no tenemos que pagarla, por eso le llamamos pasivo contingente o pasivo indefinido. No podemos definirlo porque no sabemos si realmente tenemos que incurrir como empresa en la derogación de pagar ese pasivo o no pagarlo. Ejemplo clave, los litigios pendientes. ¿Qué es un litigio? Es una contención entre partes. ¿Qué es un litigio? Es una demanda de una empresa o contra una empresa. Y si es contra nuestro cliente, no podemos cerrar la auditoría hasta que sepamos cuál es el avance de ese litigio, el avance de ese problema legal. Porque justamente dependiendo de la repercusión de ese litigio, así lo vamos a revelar dentro de nuestra opinión en el dictamen. Porque puede ser que limite el alcance o puede ser que conduzca a un desacuerdo con la administración. Por eso es que tomamos nota, importantísimo, de lo que es la revisión de los pasivos contingentes antes de cerrar el dictamen. También cerramos revisando las minutas, las cartas de los abogados, porque las cartas de los abogados son un claro ejemplo de que nos dicen los abogados, esta empresa tiene un litigio que lo va a poner en riesgo de negocio en marcha a partir del próximo periodo. Y nosotros tenemos que ver qué hacemos con el dictamen. Porque ¿implicaría un riesgo de negocio en marcha para la empresa? No nos dan la suficiente información. Ahorita vamos a ver cómo lo clasificaríamos. También tenemos la acumulación de evidencia final, que es toda la evidencia que apoya las inconsistencias que hemos encontrado, si es que hemos encontrado inconsistencias, o si es que hemos encontrado hallazgos, porque así le llamamos hallazgos de auditoría. Y con eso vamos a dictaminar, con eso vamos a brindar una opinión. Ahora, jóvenes, ¿cuántos tipos de opinión existen de acuerdo a las NIAS 700 y 701? Existen 5 tipos de opinión. Primero, la opinión limpia. Segundo, la opinión limpia con párrafo de énfasis. Tercero, la opinión calificada o con salvedades. Cuarto, la opinión adversa o negativa. Y quinto, la abstención de opinión. Bien, les pongo ejemplos. Si es una empresa que está incurriendo en un riesgo de negocio en marcha por una mala ejecución presupuestaria,
pero que en este momento se está haciendo la revisión, dada la inquietud de la auditoría, para reorientar la política de ejecución presupuestaria, podríamos decir que existe un riesgo de negocio en marcha. ¿Por qué? Por caso fortuito. Y podríamos reflejarlo como un dictamen limpio con un párrafo de énfasis. ¿Cuál va a ser el énfasis? Justamente la situación irregular que hemos encontrado. Pero si esa ejecución presupuestaria es discutida con la gerencia y no están de acuerdo, entramos con un desacuerdo con la administración. Si es un desacuerdo con la administración de mucha importancia relativa, vamos a tener que emitir una opinión negativa o adversa. Pero si esa ejecución presupuestaria nos lleva a una significancia a nivel de estados financieros que los afecta, pero un tanto, no tan cuantioso, no tan significativo, vamos a emitir una opinión ya no ni negativa ni con párrafo de énfasis, sino una opinión con salvedades o una opinión calificada. Porque está afectando a los estados financieros, pero no en forma determinante. Si tenemos una mala ejecución presupuestaria, ya comprobado, con pruebas sustantivas, con cálculos, donde vamos a hacer la revisión y no encontramos información que fundamente la ejecución presupuestaria, pues vamos a tener que limitarnos a dar una abstención de opinión. No tenemos por qué dar opinión. ¿Por qué? Porque existe una limitación en el alcance. Si no tenemos inconsistencia, la ejecución presupuestaria está dándose tal y como está proyectada. Tenemos una opinión limpia. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento en que ustedes enfrenten casos y ya tengan toda la evidencia necesaria y tengan que comunicar resultados, pues se nos hace un embrollo en el momento de clasificar un dictamen. Entonces les voy a dar algunos tips. ¿Cuándo clasificamos en forma no calificada o limpia? Dictamen de opinión no calificada o dictamen limpio. Cuando no existen inconsistencias, ni contables ni auditoría, todo anda bien. O bien, todo es revelado y presentado debidamente, sin inconsistencias contables ni auditoría. Opinión limpia, ipso facto. ¿Cuándo presentamos una opinión con párrafo de énfasis? Cuando existe una inconsistencia que es subsanada durante el trabajo de campo del auditor. Cuando nosotros estamos dentro de nuestro alcance desarrollando el trabajo y encontramos algún error y decimos corríjase y se corrige, lo tomamos como un párrafo de énfasis. ¿Por qué tan austeros? ¿Por qué tan inquisidores? Nosotros los auditores. Porque si no lo hacemos, la mala práctica se sigue ejecutando. Y realmente lo hacemos porque fuimos nosotros los que encontramos la inconsistencia, no fue la administración. Otra forma de que tenemos que emitir un dictamen con párrafo de énfasis es lo que les decía, cuando existen afectaciones en el negocio en marcha de la empresa, ya sea por caso fortuito o por fuerza mayor. Constituye un párrafo de énfasis. Cuando emitimos una opinión con salvedad o una opinión calificada, que también se llama con salvedad o calificada. ¿Cuándo le emitimos? Cuando se presentan, ya sea limitaciones en el alcance o ya sea desacuerdos con la administración de una importancia relativa considerable, pero no determinante a nivel de estados financieros. Esta opinión con salvedades se emite en el tanto y el cuanto existan limitaciones en el alcance o desacuerdos con la administración, siempre que éstas tengan una importancia considerable, pero que no sea determinante para afectar tantísimo los estados financieros. Eso es una opinión calificada o una opinión con salvedades. ¿Cuándo calificamos en forma adversa o negativa? Opinión adversa o negativa. Opinamos en forma adversa o negativa cuando tenemos un desacuerdo con la administración
y que éste sea de mucha importancia relativa y que afecte las cifras contenidas en los estados financieros. Las cifras contenidas tanto en revelación y en presentación. Recuerden, jóvenes, que las notas al pie de los estados financieros también tienen la importancia de un mismo estado financiero. Entonces, podemos opinar en forma adversa, en forma negativa, hasta por las notas reveladas en los estados financieros. Recuerden que las empresas, las administraciones, aplican el principio de conservadurismo, que es un principio contable, que son muy conservadoras, tiran a lo más bajo. Si es gasto, desean gastarlo menos; si es ingreso, desean gastarlo más, pero ingresándolo más, pero gastándolo menos. Eso se llama principio de conservadurismo. Cuando nosotros tenemos que clasificar nuestra opinión mediante abstención de opinión, nos abstenemos de opinar. ¿Cuándo? Cuando tenemos limitaciones en el alcance, y estas son de mucha importancia relativa a nivel de estados financieros. El ejemplo típico es que nos nieguen información. La administración nos está negando información. Y al negarnos información, en ese tanto no podemos ser tan irresponsables de opinar si no tenemos la evidencia suficiente, competente y apropiada. Si no tenemos la evidencia suficiente, competente y apropiada, no podemos emitir una opinión de auditoría. Jóvenes, recuerden que es requisito necesario para ustedes saber redactar un dictamen de auditoría. Este dictamen tiene un párrafo introductorio. Antes de ese párrafo introductorio, por supuesto, tiene un destinatario. ¿A quién va dirigido ese dictamen? Este dictamen, aparte del destinatario, tiene un párrafo introductorio, donde decimos qué es lo que vamos a hacer, las normas que se van a aplicar con la normativa que se va a evaluar. Tenemos un párrafo de responsabilidades, donde le decimos en el dictamen: señores, ustedes, administración, son responsables del sistema de control interno, de su creación, implementación y seguimiento del sistema de control interno. Y nosotros somos los responsables de dar una opinión a nivel de estados financieros. ¿Acerca de qué? Acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas. ¿Motivo de qué? De la revisión del sistema de control interno que ya hemos desarrollado. Viene lo más importante, un párrafo de opinión. En el párrafo de opinión vamos a decir cuál es nuestra opinión, si es una opinión limpia, si es una opinión con párrafo de énfasis, si es una opinión calificada. La opinión calificada, dicho sea de paso, se distingue por la palabra excepto por o salvo por. Una opinión calificada se distingue por el estribillo excepto por o salvo por. También en ese párrafo de opinión puede venir una abstención de opinión en ese párrafo de opinión. Tenemos el párrafo de cierre y la fecha y el despacho a cargo con el destinatario, con el domicilio del destinatario, con el domicilio del despacho, porque es importante que la empresa sepa que nosotros somos responsables y que tenemos un sistema bien adecuado a la revisión periódica de las auditorías. Jóvenes, como punto final de esta presentación, quiero referirme a el análisis exhaustivo que tenemos que hacer para el cierre de la auditoría. Lo primero es un análisis y ordenamiento de la evidencia que tenemos. Lo segundo es separar aquella evidencia que respalda los hallazgos que hemos encontrado, las inconsistencias. Lo tercero es, con base en esos hallazgos, revisar todas las minutas, tanto de junta directiva, tanto del criterio de los abogados, ver las declaraciones escritas emitidas por las partes y que son necesarias para nuestro análisis, ver las confirmaciones externas, también
Después de que tenemos una revisión de toda esta evidencia, vamos a preparar una carta a la gerencia, que es un resumen ejecutivo de una forma muy resumida, a grosso modo, de lo que hemos encontrado, se lo dirigimos a la gerencia. Para último, redactar nuestra opinión y presentarla a el jerarca y de decir y exponerle los resultados con base en la evidencia que hemos obtenido. Sugerencia, jóvenes, para los trabajos prácticos. Sugerencia para el trabajo que van a ejecutar como colegas, como profesionales. Nunca se atrevan a presentar un hallazgo de auditoría si no tiene la evidencia suficiente, competente y apropiada para asegurarnos de que el resultado de la opinión va a ser un resultado exacto. Con esto damos por concluido el día de hoy esta videoconferencia, no sin antes agradecerles su atención y colaboración para que ustedes sigan aventurándose en la carrera de Contaduría Pública, que por cierto es una carrera ya certificada y acreditada dentro de nuestra universidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.